Bueno, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Astrida Arrieta, yo soy médico psiquiatra, egresada de pregrado de la Universidad Libre, de la cual soy directora del programa de medicina en este momento, de posgrado de la Universidad del Rosario, y tengo dos posgrados más en administración, uno de gerencia de los servicios de salud y un año de auditoría y calidad. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en el año más difícil de todos, que es el año exactamente de la pandemia, y en ese momento, y lo traigo a colación, íbamos a poner, sin saber que se nos iba a presentar lo que se nos presentó, íbamos a trabajar sobre un grupo poblacional, el cual es un grupo de riesgo muy grande, que son los trabajadores de la salud, y comenzamos con un video el 13 de enero del 2020, hablando exactamente sobre una de las causas principales del suicidio, que es la depresión. Yo llevo trabajando en la prevención del suicidio de hace mucho tiempo. En el 2017 comencé a trabajar en el sitio de donde yo soy, que es Barranquilla, la de Shakira. Eh, y en ese momento la Organización Mundial de la Salud tenía un lema que era trabajemos juntos por la prevención del suicidio, y aquí estaba súper dividido, súper no compacto, ni trabajando todas las entidades. Aquí se llaman entes territoriales los que son encargados de las políticas en general, o de los gobiernos divididos. Entonces tenemos el distrito, que es el distrito de Barranquilla, y el departamento. El departamento es el Atlántico, su capital es Barranquilla, una de las ciudades y departamentos de Colombia. Hoy les voy a hablar sobre generalidades, ya les sigo contando lo que estaba diciéndole ahora, los modelos de vulnerabilidad y estrés, de la conducta suicida, los determinantes sociales, que son un factor preponderante, principal para todo lo que tiene que ver en salud, pero especialmente en salud mental, factores de riesgo y curso de vida, factores modificables, como hablarles allí, y el trabajo que hicimos nosotros en ese momento. Entonces, en el 2017 comienzo yo a trabajar Trabajemos Juntos en la Prevención del Suicidio, una campaña de 3 años. Ya la Organización Mundial de la Salud veía en aumento las tasas de suicidio. No se imaginaba que iba a llegar lo que nos llegó en el 2020, y nosotros desde la asociación, yo llego en el 2018 a la asociación, 2019 a la asociación, 2018, 2019, 2019, y decidimos trabajar en una estrategia universal de comunicación, venciendo, se trabajó estigma, con una campaña que llevaba por hashtag numeral Prevenir es Preguntar, que la pueden buscar. Tiene vida cuando una campaña se hace, cuando un programa de salud pública se hace, tiene vida propia y no le pertenece a nadie y le pertenece a todos. Para mí es un éxito. Entonces comenzamos a pensar en una estrategia que pudiera llegar a todos y que ayudara a que la gente comenzara a identificar estas conductas suicidas, y de esta manera el poder prevenir un suicidio consumado. Y hacemos esto. El 2021 marcó el pico de suicidios de los últimos 10 años en Colombia. Elevó una alerta en el país por el aumento de los suicidios, especialmente en los jóvenes. En 2021, murieron por suicidio en Colombia más de 2.962 personas. El pico más alto en los últimos 10 años en Colombia. Muchos de ellos eran amigos, esposos, hijas, compañeros, sobrinos. Y tal vez nadie les hizo la siguiente pregunta. Hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio. Esta fue una campaña creada desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, donde con una sola pregunta le estábamos diciendo a la población en general que podría ayudar a identificar el riesgo, y que tú tienes que poder hacerle una pregunta sencilla. Por eso, numeral, prevenir es preguntar, y hay preguntas que salvan vidas, y tú, cualquiera de nosotros, puede hacerla. Una campaña que
que logró una réplica y que todavía se sigue multiplicando de millones de vistas y que llegó. Con esta campaña, esta fue la primera campaña en el 2019, llega la pandemia, hacemos unas cajas de herramientas, pero además de las cajas de herramientas, hacemos otra campaña que tiene que ver alrededor del duelo y esta es una forma de presentar de lo que se puede hacer, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros, qué queremos llegar, qué dinero tenemos y a qué le podemos trabajar. Lo que encontramos y que fue más extraño es que la propia, o de pronto que nos sorprendió, es que nosotros como profesionales de la salud mental también teníamos bastante estigma de hacer la pregunta, que ya sabemos que es un mito, que preguntar sobre suicidio le mete en la cabeza a las personas el querer suicidarse. Preguntar sobre suicidio en muchas ocasiones previene que la persona lo cometa y que le da la alternativa de poder hablarlo. Entonces tenemos que el comportamiento suicida va desde una ideación, ¿cierto? Esa ideación puede ser una idea, primero, ¿cierto? Una idea que puede ser pasiva. Esa idea no habla de nunca se habla de la palabra muerte. Quisiera abrir un hoyo, quisiera desaparecer, quisiera no estar aquí, quisiera no estar en este mundo, quisiera irme y que nadie me encontrara. Ahí estamos hablando de muerte sin necesidad de decir la palabra muerte. Luego ya comenzamos a meter en la medida que avanza, la palabra muerto. Yo quisiera estar muerto, ojalá Dios me llevara, ojalá yo me muriera. Y ya comienzo ya a elaborar como en un peldaño lo que yo voy sintiendo. Luego de esto está esta ideación que puede ser, yo quisiera morirme nada más, yo quisiera estar muerto, a tener una ideación, a construir una idea que tenga un objetivo final, que sería el de la muerte. Yo quisiera matarme, ¿cierto? Luego de esto, yo puedo amenazar, pero también puedo intentarlo. Hay unos intentos que son de bajo riesgo, unos intentos que son de alto riesgo, hasta llegar al objetivo final, que es la muerte. Del 95 al 98% de las causas de muerte, de suicidio, por suicidio, tienen, o de intentos suicida, o de los intentos suicidas, tienen como base exactamente los trastornos en el área mental. Porque a veces pensamos en la parte existencial, pero realmente eso es muy, muy pequeño. Si nosotros entonces sabemos que la causa principal son los trastornos mentales, a eso me le voy a encaminar. Y el principal trastorno aquí es la depresión. Por eso la depresión tiene la misma mortalidad que la leucemia, pero corremos con una leucemia y con el suicidio, el intento suicida o la depresión no corremos con la misma, sabiendo que tiene el riesgo de mortalidad, o sea, tiene una mortalidad exactamente igual a esa. Bueno, después de esto, para conocer más sobre suicidio, yo tengo que conocer esto que se llama el modelo de vulnerabilidad y estrés de la conducta suicida. Y eso significa que yo tengo unos factores, que son de riesgo, que los voy a poner en la parte de arriba, que de pronto es donde más se trabaja. Hay unos factores protectores de los cuales yo me puedo agarrar. Hay unas cosas que pueden ser o no modificables, ¿cierto? Y que las puedo yo ver y que están entre los factores de riesgo y los factores protectores y tienen que ver con la conducta o lo que yo acabo de hablar o la ideación que va a ir estructurándose en la medida del tiempo y que hay algunas cosas que con el pasar de esto yo puedo trabajar, ¿cierto? Para encaminar lo que tiene que ver con las estrategias de tratamiento y de intervención. Pero hay unos determinantes sociales que yo no puedo dejar al lado y que está en la salud, pero especialmente en la salud mental. Estos determinantes sociales son, por ejemplo, el sexo en general. En el mundo los hombres se suicidan más que las mujeres lo intentan más, pero hay unas poblaciones específicas que tienen que ver con la etnia, donde el suicidio es más alto, las tasas de suicidio son más altas en Colombia, en las comunidades indígenas, en el Baupés y en el Amazonas, y en Latinoamérica, en las zonas amazónicas. Fíjese que Baupés queda colindando con Brasil, y es Brasil donde tiene las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica, y son los coreanos los que tienen la tasa de suicidio más alta en el mundo. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, los valores culturales, la educación,
los factores conductuales que son determinantes sociales, las guerras. Vamos a hablar esto más tarde, en una diapositiva más que tiene que ver con los determinantes comunitarios. Si yo estructuro el programa desde el comportamiento suicida, va desde el evento vital estresante, ¿cierto? Lo que hemos dicho que son los trastornos psiquiátricos los que tienen mayor probabilidad de que la persona o es la causa del suicidio, voy a trabajar sobre esto, o sobre la ideación o sobre la impulsividad, como es de los adolescentes, o sobre la desesperanza o la incertidumbre que pasó en el 2020, ¿cierto? Con la pandemia, el acceso a armas o lo que yo utilizo, ¿cierto? Para cometer el suicidio, el veneno de ratas, todo lo que está alrededor, la imitación, ¿cierto? El fenómeno copycat, que tiene que ver con los sitios donde yo lo hago, la forma como lo hago y el acto que va a llevar al acto suicida. Esos programas yo lo puedo dividir según lo que yo quiera atacar. Pues en este caso, si voy a atacar los trastornos psiquiátricos, las intervenciones pueden ir desde programas de atención hasta el seguimiento. Si voy a trabajar la impulsividad, va a ser farmacoterapia y psicoterapia con medidas del otro lado. Si voy a trabajar la imitación, con las guías de reporte de los medios de comunicación, que son unas estrategias para que los medios aprendan a comunicar la conducta suicida. Pero si yo voy a trabajar sobre un grupo etario específico, yo quiero trabajar la niñez, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cierto? Entonces, en los factores genéticos, en la historia familiar y en la adversidades en la vida temprana, y eso tiene que ver con abuso, con negligencia, con el abuso físico, las probabilidades de padecer depresiones más altas y de presentar intentos suicidas es más alta, estamos hablando de los adolescentes. Ahora, hay factores de riesgo, yo le hablaba del modelo de vulnerabilidad que son modificables y hay otros factores de riesgo que no son modificables. Entonces vamos a trabajar exactamente sobre los factores modificables, los factores de riesgo, hay unos factores de riesgo que no son modificables, que de pronto no podemos trabajar, pero que sí podemos tener en cuenta para evaluar la intensidad del riesgo y poder determinar qué se puede hacer con estos pacientes. Los determinantes comunitarios asociados a la conducta suicida están los contextos sociales, modelos suicidas los modelos suicidas, los suicidios colectivos, los entornos, la discriminación, en los adolescentes el bullying, las clases de bullying. Ahora el bullying es constante porque están las redes, lo que no pasaba antes, la inequidad, las poblaciones específicas como la población LGTBI, Q+, el maltrato, las injusticias. Y si vamos en la comunidad, los desastres, conflicto armado, aquí en Colombia hay zonas donde los suicidios se han presentado porque los grupos armados se quieren llevar a los adolescentes y prefieren ellos suicidarse. Entonces yo intervengo para mejorar la calidad de vida. La intervención puede ser oportuna de riesgo. Si yo mejoro la calidad de vida, pues yo voy a tener menos opciones como es la pobreza que está asociada a esto, gestionar riesgos colectivos y tener programas de vigilancia epidemiológica que me midan el riesgo que hay. Y si yo veo la conducta suicida desde un problema de salud pública, voy a trabajar en los determinantes sociales y que cumplir con los objetivos del milenio no se ha podido cumplir. Esos objetivos están en acabar el hambre, como decía yo, 2000 en Alma Ata, que nunca se llevó, y eso hace que sea a veces más difícil de alcanzar esta meta. Ahora, el suicidio se ha convertido en una epidemia y que hay disparidad de suicidios en el mundo. Hay zonas donde es más alta que otras, que se ha aumentado con la pandemia y que los grupos de menor edad son los grupos de riesgo ahora, lo que hace que esto se vuelva un problema de salud pública específicamente. Y yo, como siempre digo, cuando un niño se suicida es el fracaso de la sociedad en general, fracaso de los vecinos, de los padres, de los maestros, de los médicos, de toda una sociedad que no pudo cubrir y proteger a un niño en riesgo.
Y como modelos de prevención, que ya acaba, se me acabó, aparece que yo puedo trabajar en estos modelos universal, selectivo o indicada, o dependiendo de la estrategia que yo quiero gestionar, puedo saber si es la estrategia que estoy utilizando, a dónde y a qué población va o a qué punto de prevención puede estar. Hay modelos específicos como el de las Islas Canarias o el de Australia, que es muy bueno, o el de la CDC, ¿cierto? Que ayuda específicamente, que se lo acabo de mostrar, o por objetivos como esta que tiene que ver con el de Cataluña y que tiene buenas medidas y buenas estrategias. Y sí, que no se nos olvide, numeral prevenir es preguntar, y hay preguntas que salvan vidas y tú puedes hacerlas. Muchas gracias.